¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al vuelo. Vamos a comenzar la edición del día de hoy con Julio Arbizu, ex procurador anticorrupción. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Hola Raúl, ¿qué tal? Un gusto como siempre conversar contigo. Igualmente vamos a hablar de lucha contra la corrupción, pero le quería preguntar por este tema que es uno de los temas de moda, uno de los temas que más se está debatiendo, es este cómic, digamos, para difundir entre los jóvenes, o como los llama el propio cómic, los amiguitos, la situación del golpe de Estado del 5 de abril. ¿Qué le parece? Bueno, me parece terrible, tú lo has dicho muy claramente, ¿no? Creo que hay una intención de pervertir la historia, además, ¿no? De mentir y con ello instalar una narrativa que efectivamente se cuele, se instale en un imaginario colectivo y empiece a ganar como sentido común un discurso falaz, pero además nocivo, ¿no? Un discurso que puede claramente ir contra los principios progresivos de los derechos humanos, ¿no? Y esto va en consonancia con otras cosas por ejemplo, hace no mucho, tú recordarás que precisamente estos mismos representantes del oscurantismo alzaron la voz cuando un link de educación sexual integral se publicaba en algunos libros. Allí, Sí, ¿no? exacto. Para ellos era brutalmente nocivo para los niños y esto es muy beneficioso, ¿no? La mentira No, beneficiosa era además un link, no era, nos olvidemos, era un link que estaba impreso. Es decir, para esta- poderlo ver en que la computadora estaba había que impreso. copiarlo letra por letra, Exactamente, ¿no? exactamente. Y lo que ha dado lugar, además, Raúl, a una denuncia por parte de una fiscalía que aprovechó el momento para hacer una acción arbitraria, ¿no? Seguramente eso se archivará, pero ese no es el punto, sino cómo se puede distorsionar la verdad en algunos casos y cómo la mentira en otros puede mostrarse como un estandarte, ¿no? Ahora, ese es un problema, ese es un debate en el que estamos metidos hace mucho tiempo, el tema de los fake news. Se alimentan con este tipo, digamos, de comportamientos y curiosamente son justamente quienes más cometen fake news, quienes denuncian los fake news. Un estilo muy trampista, por cierto. Pero esto se agrava justamente porque esta publicación se ha hecho con el dinero del Fondo Editorial del Congreso, es decir, con los fondos públicos. Ahí podría incluso hablarse de delito. Sí, a mí me gustaría, por ejemplo, que algo dijera la Procuraduría Anticorrupción, ¿no es cierto? Se están usando fondos públicos para fines estrictamente beneficiosos para cierto Partidarios. sector y para ciertas personas. Es decir, aquí puede haber un delito de corrupción grave, como es el delito de peculado, por ejemplo, ¿no? ¿De dónde salen los fondos? ¿Quién administra estos fondos? ¿Y cómo es que estos fondos van, ¿no? para beneficiar ciertos intereses? Pero lamentablemente, la Procuraduría no se escucha nada ni nadie que represente a la Procuraduría y los intereses del Estado. Y en segundo lugar, parece haber un avance masivo de ciertas fuerzas conservadoras, oscurantistas, brutalmente antiderechos en los últimos meses en el país, con más, no es que no haya habido ese avance y esa caminata lenta e inexorable aparentemente, pero en los últimos meses, coincidentes con el gobierno de esta señora Boluarte, esto se ha incrementado más de manera muy preocupante, ¿no? Ahora, cuando uno ve una publicación como esta, que está dirigida directamente a los jóvenes, a los alumnos de los colegios, a los niños, tampoco puede dejar de preguntarse o de, digamos, llegar a conclusiones por la ofensiva en el control, por el control de la educación, que está además en el corazón de la crisis política que atraviesa nuestro país, ¿no? Es decir, esa ofensiva no busca, digamos, proteger a la niñez, busca inocular mensajes. Inocular mensajes, hacerlos sentido común y convertirlos en una regla de pensamiento, ¿no? El pensamiento monocorde que tanto critican algunos liberales y que sin embargo es patrimonio de estos grupos oscurantistas, de estos grupos de promotores de la mentira, del odio y de la vulneración de derechos, ¿no? Eso es lo más preocupante porque esto hay que combatirlo a ese nivel, es decir, hay que combatir el discurso, hay que combatir el sentido común, hay que ganar o recuperar el discurso de la verdad, ¿no? Desde la verdad, precisamente. Sí. Ahora, ¿cuánto nos serviría en ese sentido la Comisión de la Verdad, ya que hemos empleado esa palabra? El informe de la Comisión de la Verdad, que yo creo que el país hace años lo tiene encarpetado.
encarpetado, Raúl, en todas sus recomendaciones o en casi todas sus recomendaciones y lamentablemente en particular en las que supone judicialización de casos graves de violaciones a los derechos humanos, ¿no? Pero no hay violaciones a los derechos humanos todos los días, violaciones a los derechos humanos expresadas en el trato de la policía hacia los ciudadanos y ciudadanas, violaciones a los derechos humanos en expresiones de racismo o de clasismo diariamente, y todo se va normalizando. Y si tú te das cuenta, esto está pasando con mucha más intensidad y con mucha más impunidad en los últimos meses. Hay un empoderamiento de cierta clase que además tiene a sus representantes que no son ellos, no son los que detentan el poder. Sí. Los que detentan el poder están atrás. Estos son básicamente sus yanaconas, sus súbditos, ¿no? Sí. Sujetos que no tienen mayor importancia, pero que creen que tienen importancia y se compran el pleito de sus patrones. Y en estos últimos meses se ha visto como, incluso la señora Boluarte, ¿no? Que no tiene, definitivamente no es, es la representante oficiosa, ¿no? de una clase social, de una clase política, de un poder económico, y el señor Otárola, ¿no? O sea, el señor Otárola, que está en la presidencia del Consejo de Ministros, que antes fue o decía ser defensor de los derechos humanos y hoy día se olvidó absolutamente del tema. Y no solo eso, sino que el señor se ha convertido prácticamente en una especie de vividor de la política, ¿no? En una especie de oportunista máximo de la política. Es decir, algo de respeto yo le puedo tener a quien ejerce el poder para beneficiarse a sí mismo, es decir, es brutal lo que estoy diciendo, pero ciertamente esa persona pensará por lo menos en sí misma o en sus familiares o en sus grupos de amigos, ¿no? Este sujeto lo único que hace es aprovecharse del momento, ¿no? Y incluso contradecir al que fue en algún momento o al que dijo ser en algún momento. Es interesante leer el libro de Christopher Acosta porque ahí uno recuerda que Alberto Otárola es uno de los principales especialistas en derechos humanos del Perú. O sea que él sabe perfectamente en qué situación jurídica comprometida se encuentra. Ahora que has mencionado el tema de estos operadores, muchas veces muy tristes, no era el propósito de esta conversación, vamos a hablar de lucha contra la corrupción en un instante, pero quería aprovechar esta mención para hablar de Luciano Reboredo, que te ha atacado de una manera servil, al nivel de este sujeto, que es básicamente un operador de sectores oscurantistas, como lo has mencionado tú, y que no tiene ningún tipo de escrúpulos en exponer niños, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha hecho en el caso tuyo? Cuéntanos lo que ha pasado rápidamente, por favor, Julio. Sí, bueno, este sujeto es un poco más la expresión de lo que te decía, es decir, un tipo que no tiene por sí mismo no ejerce la representación de sí mismo ni de ningún poder que sea suyo, sino que sirve a los intereses del sodalicio, básicamente, ¿no es cierto? Que hace mucho tiempo está en ese plan, además, ¿no? Yendo contra periodistas de investigación que se atreven a denunciar las barbaridades, los latrocinios, la violación sistemática de los derechos humanos de estos sujetos, ¿no? Y que ve al otro como un enemigo y por eso no tiene ningún temor, ninguna traba para exponer una menor, ¿no? y su imagen públicamente, o lanzar insultos racistas y clasistas contra mí. Pasa todo el tiempo, pero que pase con un sujeto que se dice además cristiano, que reza el rosario todos los días, que se flagela seguramente, es grave, es absurdo, es contradictorio, ¿no? Por decirlo menos, es triste, yo diría también, personaje triste. Sí, sí. Bueno, vamos a hablar de lucha contra la corrupción. El 89% de los familiares de 64 congresistas y ministros contrataron con el Estado por más de 33 millones de soles en los últimos 3 años. Repito, familiares de 64 congresistas y ministros contrataron con el Estado por más de 33 millones de soles en los últimos 3 años. Estamos ante una verdadera avalancha de conflictos de intereses, por hablar suavemente. Sí, efectivamente, y hay que recordar que este tipo de situaciones son indicios de la comisión de delitos graves de corrupción, ¿no? No estamos hablando solamente de infracciones administrativas. Estas infracciones administrativas, que sí lo son indiciarias de la posibilidad de la comisión de delitos graves de corrupción, ¿no? La negociación incompatible, el peculado en algunos casos, ¿no? Y además dan cuenta de una
Esto de lo que hablábamos hace un rato, es decir, hay una sensación de que hay cierto grupo o ciertos grupos políticos que hoy día gobiernan el Parlamento, por ejemplo, y también el Ejecutivo, por cierto, y otros poderes del Estado, que se creen absolutamente impunes, que piensan que el brazo de la justicia no los va a alcanzar, ¿no? Que el poder que tienen hoy día es infinito y va a persistir, ¿no? Hasta que termine su aventura por la administración pública, y es lamentable, ¿no? Sí. Ahora, esto explica también, digamos, la necesidad de aferrarse al cargo, ¿no? Digamos, porque descubrimos que no solo se beneficia el personaje, se beneficia también su entorno. Sí, claro, Raúl, yo creo que esto explica también, entre otras cosas, esa resistencia, no solamente de la señora Boluarte y los que la rodean en el Ejecutivo, sino de los congresistas a irse a sus casas, como se lo pide, ¿no? Más del 70 o 80% de la ciudadanía, ¿no? Es gente que tiene hipotecada la vida, ¿no? En el marco de su ejercicio de la función pública, y eso no puede ser. Eso es mirar la función pública desde un sentido patrimonialista, y la función pública, que duda cabe, no tiene un sentido patrimonialista, sino un sentido de servicio. Por supuesto. Pero esta gente entró a la política como una aventura para recaudar más fondos, ¿no? Bueno, muchas de las personas que llegan al Congreso están viviendo su pico laboral, nunca alcanzarán, digamos, un trabajo como este, con un sueldo como este, y también su pico, digamos, de reconocimiento social, por usar un término, porque claro, nunca tendrán tanta proyección pública como en un cargo como este. Entonces, claro, es muy sabroso el cargo de congresista, sobre todo si uno es un profundo mediocre, ¿verdad? Pero eso es lo único que les queda, Raúl, porque en verdad ellos no representan, obviamente descartemos, no representan a la ciudadanía. O sea, votaron por ellos una cantidad de personas engañadas y eventualmente manipuladas, pero ellos están sentados ahí para representar intereses que no son los suyos, ¿no? Ellos son sirvientes de intereses que ya conocemos, en verdad, que están ocultos, pero que ya conocemos. Entonces, ¿qué les queda? Les queda ganar su sueldito y endeudarse y tener la posibilidad de beneficiar a los suyos, de costado, de soslayo siempre, sí, y pensar que no van a ser descubiertos, ¿no? El gran problema, sí, es que esto se repite, Raúl. O sea, la historia del país nos revela que pronto, más temprano que tarde, la justicia, algún subsistema que eventualmente aflore en el país, los va a alcanzar y van a terminar seguramente donde no esperaban, pero prontamente, ¿no? Ahora, estamos hablando de mamás, hijos, hermanos, primos, esposos, esposas, de todo esto hay, digamos, en este grupo de contratantes. ¿Qué tendría que hacer nuevamente la Procuraduría Anticorrupción en este caso? ¿Cómo debería procederse? ¿Cómo deberían ser los juicios contra estas personas? Mira, Raúl, que un congresista o un ministro contrate con el Estado, o que el hermano o la mamá o el hijo de un congresista o un ministro contrate con el Estado, está prohibido. Está prohibido. Entonces, una vez más, está prohibido a nivel administrativo. Es una vulneración al deber de un funcionario público, que está reglamentado, que está en la ley, ¿no? Pero además, como te decía, es indiciario del delito de la comisión de un delito contra la administración de justicia, o la administración pública, perdón. ¿Qué debería hacer la Procuraduría? La Procuraduría debería denunciar, porque si hay elementos indiciarios de la comisión de un delito de corrupción, le corresponde a la Procuraduría, que es el defensor del Estado, la defensora del Estado, ejercer aquí, ¿no es cierto?, el deber de denunciar y activar al Ministerio Público para que se abra una investigación preliminar, por lo menos. Pero yo te pregunto, ¿quién es el procurador en este momento? ¿El procurador anticorrupción? ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien sabe cómo se llama? ¿Por dónde camina? Tendría que ser un funcionario de alto perfil, ¿no? Sin duda, sin duda. Conocido y temido. Sin duda, pero bueno, ya vemos que definitivamente no es ni conocido, ni temido, ni nada que se le parezca, ¿no? No, de acuerdo. Vamos a echarle un ojo a este personaje ahora que nos lo ha mencionado. Me parece muy atinada la posibilidad de conocerlo, porque efectivamente es una incógnita, un enigma. Julio Arbizu, ex procurador anticorrupción, como siempre, un gusto conversar contigo. No, por favor, Raúl, el gusto es mío siempre. Un abrazo. Un abrazo.